Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestra serie de webinars 2021. Hoy vamos a iniciar el día con un nuevo tema, una nueva temática dentro de este primer bloque de seminarios asociados a diferentes herramientas que existen para la gestión de información a nivel de las colecciones biológicas, uno de los pasos claves dentro de todo el ciclo de información eh, que es necesario para poder tener una participación desde las colecciones biológicas pues adecuada, que sea comprensible en términos del modelo de publicación que que ofrece el CIP Colombia. Recordarles que esta serie de webinars hace parte de los diferentes espacios de capacitación ofrecidos por el CIP Colombia en un programa anual que hemos denominado Ciclo de Formación Anual y que lo hemos construido de una manera articulada con la comunidad y los aliados estratégicos, comprendiendo durante el año anterior cuáles son los temas de interés que tiene la comunidad del CIP Colombia alrededor de la temática de informática de la biodiversidad y la gestión y publicación de datos. Si quieren conocer más sobre este ciclo, si es la primera vez que se suman a este espacio, pueden visitar nuestra página web, cipcolombia.net, donde van a encontrar más información sobre toda la programación que tenemos para el año y también el otro capítulo de este ciclo de formación que está asociado a unas prácticas, a unos laboratorios de cómo usar múltiples herramientas asociados a la limpieza, a la validación, a la calidad de los datos. En este espacio, que es de máximo 60 minutos, lo vamos a dividir en dos partes, 30 minutos de seminario por parte de nuestro invitado especial del día de hoy, y luego vamos a tener un espacio adicional para darle respuestas a todas las dudas e inquietudes de los participantes. Para quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom, pueden usar el botón Q&A que tienen en su barra de control en la parte inferior de sus pantallas. Ahí, a través de ese botón, pueden hacer sus preguntas, y para quienes nos siguen a través de YouTube, pueden usar el chat. Tenemos un equipo maravilloso detrás de cámaras, con toda la producción y toda la administración de las diferentes herramientas que tenemos para que pues, este seminario salga lo mejor posible, y van a estar pendientes pues, de todas las inquietudes y las preguntas que ustedes tengan asociadas a este espacio. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a Kevin Borja. Kevin es un ingeniero de sistemas y especialista en bases de datos, curador de datos de las colecciones biológicas del Instituto Humboldt, donde se encarga de preservar y publicar toda la información relacionada a un espécimen biológico. Sus intereses están enfocados en encontrar y entender los patrones y las tendencias de los datos en general para poder establecer reglas que mejoren la calidad de los datos. Y dentro de ese ejercicio o ese rol que tiene Kevin dentro de las colecciones del instituto, pues hay una herramienta indispensable para que su trabajo se pueda hacer de la mejor manera, y es Specify. Hoy justamente Kevin nos va a hablar de esta plataforma para la gestión de información de las colecciones biológicas. Así que bienvenido, Kevin, y el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Dairo, por la invitación. Buenos días a todos. Kevin, antes de iniciar, perdón, quisiera aprovechar, vamos a hacer un sondeo con nuestros participantes del día de hoy sobre el conocimiento que tienen sobre este tipo de software. Así que ya está al aire una votación, ya hay bastantes personas votando. La primera pregunta está asociada a si las colecciones biológicas de su institución cuentan con un software para la gestión de datos. Creo que esto nos va a ayudar muchísimo en la discusión y durante el seminario. ¿Y cuáles de estos software que están en pantalla
para la gestión de estos datos está familiarizado. Tenemos Symbiota, que lo vimos en el seminario pasado, Specify, que es nuestro tema de hoy, Elicia, que será nuestro tema del próximo seminario, Arctos o algún desarrollo propio institucional o ninguno, que como va punteando, ninguno es el común denominador de la mayoría de nuestras colecciones. Bien, vamos listos. Perfecto, cerramos la votación. Y ahora sí, Kevin, nuevamente, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Dairo, por invitarme a compartir este espacio. Realmente es muy bacano poder transmitir un poquitico de lo que sabemos, entonces está chévere. Bien. Listo. Entonces yo creo que podemos iniciar, ¿verdad? Sí, perfecto. Listo. Bueno, listo, buenos días. Yo les voy a hablar entonces de la plataforma de Specify. No quise enfocar mucho la charla a cómo la tenemos implementada en las colecciones biológicas, más bien qué es lo que tiene la plataforma para ofrecer a las personas a una colección biológica. Entonces, primero quiero que iniciemos pensando en cómo debería uno empezar generalmente con este tema de estructurar datos y para poder pensar en una plataforma. Specify pues no es la única plataforma que hay, Dairo al menos ya mencionó 3 o 4 plataformas más. Yo he tenido la oportunidad de probar algunas de estas, entonces, bueno, la idea del asunto aquí ya es pensar mucho como en los datos, pero ya les cuento un poquito de eso. Luego hablar un poquito de qué es Specify, cómo funciona, y luego cómo está organizado o cómo es Specify 6 en general. Entonces, la idea aquí es la siguiente. Lo primero que tenemos que empezar a pensar es como identificando las necesidades que tenemos en una colección. Tratar de entender, por ejemplo, cuáles son los tipos de atributos que tiene un espécimen de acuerdo a la colección biológica. Cada grupo biológico es diferente, cada grupo biológico tiene unas particularidades y uno debería pensarse en una plataforma para poder estructurarla como qué tan capaz es la plataforma de poderse adaptar a ese tipo de atributos o qué tan fácil es poder agregar esos atributos. También tengo que identificar cuáles son las fuentes de información, libretas de campo, diarios de campo, formatos de campo, información histórica que esté en las etiquetas y demás, cómo podría integrar esa información. También debería definir si hay flujos de trabajo para poder estandarizar algunas cosas. Y de ahí pasaríamos a la parte del manejo o la estandarización de datos, que es mirar cuáles son los estándares que cumplen con los que puedo manejar, cómo los puedo adoptar a la colección. Dairo mencionó algo que a mí me gusta y es buscar patrones porque creo que se pueden definir muchos lenguajes controlados. Eso le ayuda a uno mucho al momento de estructurar o bien sea un formato o bien sea una plataforma con unos formularios de ingreso de la información para que no se repita tanto la información. Luego, también pensar en la integración de datos adicionales. Las colecciones biológicas, o lo poco que he aprendido, es que son dinámicas. Entonces, cuando pensamos en dinámicas es porque en el tiempo, por ejemplo, aparecen imágenes o a veces, digamos, los de aves graban los sonidos o los de anfibios graban los sonidos. Entonces, ¿cómo almaceno esa información? Incluso, algo que me parece importante también es el tema de las publicaciones para poderle dar una trazabilidad al espécimen. Entonces, una plataforma debería servirnos también para eso. Como estamos hablando de gestionar datos, también pensamos en préstamos e intercambios. Entonces, una colección tiene préstamos, eso debe suceder, pero entonces también deberíamos poderlo controlar de una manera eficiente. Lo mismo con el tema de los intercambios. Si hicimos un intercambio, deberíamos saber con quién lo intercambiamos, en qué fechas se intercambió y tal vez qué recibimos a cambio. Y otra cosa que a mí me parece súper clave es el tema de cuáles son los usuarios que van de la información, definirlos y poder definir esos privilegios y esos perfiles, roles dentro de la organización para poder, digamos, hacer uso de los datos correctos, almacenar información de manera correcta. ¿Qué es Specify? Bueno, Specify es una plataforma desarrollada por la Universidad de Kansas. Ellos fueron financiados por la National Science Foundation, más o menos por unos 10 años, de pronto un poco más.
Specify no nace como un consorcio, es una herramienta que es libre y de código abierto. Esto quiere decir que nosotros podemos entrar al repositorio, descargarla y hacer nuestras propias adecuaciones, y eso está chévere si, digamos, es el propósito. También uno de las cosas que me parecen más claves de Specify es que es una herramienta diseñada para la gestión de datos de colecciones biológicas, es específica para esto. Y con el tema de yo quiero hacer una nueva versión, pues ellos sacan actualizaciones periódicas. Lo que uno tendría que tener en cuenta es que todos esos cambios que uno haga sobre esa versión que descarga, pues no se van a hacer a no ser que descargue la nueva versión y vuelva a implementar los cambios. El consorcio ahora, digamos que está apoyado por estas tres organizaciones más, y ellos están dando un soporte. El hecho de que Specify sea un consorcio no quiere decir, porque esto pasó hace, no sé, unos 3 años atrás, pero el hecho de que sea un consorcio no quiere decir que la herramienta haya dejado de ser libre. Sigue siendo libre, sigue siendo muy sencilla de instalar, un poco demorada de configurar, pero pues bueno, eso es algo que uno puede irle cacharreando como en el tiempo. Nosotros tenemos Specify en el Instituto Humboldt más o menos desde el año 2005, 2006. Empezamos con Specify 5. Y una de las cosas que uno como que se pregunta es, bueno, listo, ¿y qué pasa si no adopto una actualización? Pues no pasa nada, puedes usar la plataforma. Conozco instituciones que hasta el año pasado tuvieron Specify 5 y nosotros migramos de 5 a 6 en el 2012, hace 8 años. Entonces no presenta mayor problema, podrían funcionar. Lo que pasa es que obviamente cada una de las actualizaciones presentan como ciertas mejoras que vale la pena implementar, pero pues también hay que analizarlas. ¿Cómo funciona Specify? Pues Specify es una herramienta cliente-servidor, lo que quiere decir que deberíamos tener un servidor en donde reside la base de datos, puede recibir también la aplicación, y digamos que ellos muestran dos versiones de Specify, Specify 6 y Specify 7. No es que la 7 sea una evolución de la 6, lo que pasa es que la 7 es una versión únicamente para Internet, mientras que la 6 es una aplicación de escritorio que funciona localmente. Entonces, digamos que, bueno, y aquí también en la 6 tenemos el portal web, pero es muy distinto porque el portal web es únicamente de consulta, mientras que en la 7 sí puedes consultar y modificar la información de la colección. Dentro de la base de datos, digamos, nosotros podemos plataformarla con estos dos motores, con MySQL o con MariaDB. MariaDB apenas lo implementaron hace un año, y ambos funcionan igual, ambos funcionarían muy bien. Entonces vale la pena, digamos, implementar cualquiera de los dos, no hay como mayor diferencia. Listo. Yo les voy a hablar de Specify 6, de Specify 7 pues no, de momento estoy trabajando en implementarlo, entonces no nos vamos a enfocar en esto. Pero ¿qué tiene, digamos, Specify 6? Specify 6 tiene una organización jerárquica dentro de una institución. Entonces yo podría pensar en que yo tengo, digamos, un esquema tipo universidad, en donde tengo una institución. Lo que es la división podría ser lo que nosotros llamamos una facultad, ¿cierto? Entonces la facultad de ciencias está ahí. Y dentro de las disciplinas, pues yo tengo los diferentes programas, que estaría como química, biología, matemáticas, entre otros. Y yo puedo tener en cada programa una colección, sí, de esa manera funciona. Entonces ese esquema, digamos, de organización jerárquica lo muestra Specify. Tenemos ventajas si estamos dentro de la misma disciplina, tenemos dos colecciones en la misma disciplina, tendríamos los mismos usuarios, por ejemplo, ¿sí? Podemos tener el mismo usuario, mismas contraseñas. Entonces esta organización da una ventaja para el tema de eliminar, por ejemplo, la duplicidad en los nombres de las personas y demás cosas que se ingresan en la plataforma. Adicionalmente, digamos, Specify maneja un esquema de usuarios y privilegios. Yo puedo tener acá, digamos, dentro de una colección diferentes roles. Entonces, tengo, por ejemplo, el rol de invitado, los de acceso limitado, los de acceso completo y administradores. Cada uno tiene diferentes privilegios. ¿Cómo limito yo los privilegios? Pues, digamos, a través de la herramienta acá, pues uno puede, digamos, definir privilegios a nivel de tablas. Entonces, yo quiero que la tabla de objeto de colección solamente puedan ver y puedan modificar datos, pero que no se puedan adicionar ni borrar datos. Eso lo puedo cuadrar por cada uno de los perfiles. Digamos que de las cosas interesantes que trae
es que aunque un perfil, por ejemplo, de acceso completo, tenga ciertas restricciones, un usuario particular puede no tenerlas dentro del mismo perfil, y eso es algo interesante dentro de Specify. También, por ejemplo, yo puedo limitar el uso de los perfiles o de las personas hacia las herramientas que tiene la plataforma, como por ejemplo habilitar o deshabilitar el editor masivo que está por acá, o por ejemplo las consultas. Podría también limitar ese tipo de cosas. Y también, digamos, hacia el panel de preferencias, también puedo decirle estos perfiles de usuarios pueden acceder a estos paneles o no, y eso pues me ha parecido muy interesante de la plataforma. Respecto a los formularios de ingreso de información, ahí les muestro dos formularios. Los dos formularios son de dos colecciones que trabajamos en el Humboldt, la colección de entomología y la colección de aves. ¿Qué es lo interesante de ver acá? Es que es muy fácil, digamos, definir los formularios de ingreso de acuerdo a los atributos de la colección. Yo tengo más atributos en la colección de aves, por ejemplo, toda la parte de la morfometría la tengo acá, y yo puedo agregar tantos campos como quiera. Y eso no implica, como Specify maneja diferentes colecciones dentro de la misma base de datos, no implica que los formularios deben ser los mismos. Para cada colección puedo tener un formulario diferente. Sin embargo, también, bueno, acá digamos que también puedo definir dentro de los formularios de ingreso de información cuál es la información que es indispensable para que el espécimen se pueda sistematizar. Entonces, por ejemplo, en este formulario se puede ver que es indispensable que esté el número de catálogo, que esté completo. Digamos, acá se puede personalizar con el acrónimo de la colección y únicamente ingresar el número. La herramienta valida que el número sea único, y esas son cosas que son súper funcionales que, por ejemplo, un archivo no nos da, y una base de datos sí, y la herramienta pues también nos está ayudando a validar. Hay información que podemos manejar en lenguajes controlados también, que es todo esto que se puede ver como con una flecha, que se puede desplegar, digamos, las diferentes opciones. Y también defino yo, por ejemplo, en este caso, que la parte de la identificación es algo obligatorio que debería tener un espécimen. Un espécimen no debería ingresar a la base de datos si no tiene al menos una identificación en lugar de colecta. Entonces son las cosas mínimas que yo defino dentro del formulario para poder ingresar información, y todo esto lo puedo hacer desde la plataforma. Pero también, digamos, manejamos algunos formularios que son comunes de ingreso de información, como toda la parte de la descripción de la localidad. Entonces, todas las colecciones tienen una localidad, todas las descripciones pertenecen a una geografía, tienen un hábitat, de pronto unas características del hábitat, unas coordenadas, una forma de tomar la coordenada, un datum, algunas elevaciones. Entonces, todo esto lo puedo personalizar muy bien para todas las colecciones, y que esto sea común, y hacer las cosas que sean particulares, como cosas particulares, como la parte de la morfometría que les estaba mostrando anteriormente. Digamos que también me permite ingresar otros tipos de datos. Entonces, en el caso de que nosotros quisiéramos georreferenciar un registro, también podemos incluir acá y apoyarnos de las diferentes herramientas que tiene tablas. En este caso es la de referencias. En esta podemos decirle que georreferenciamos a partir de un mapa, o georreferenciamos a partir de Google Earth, o que lo hicimos a partir de un gacetero, y agregar esta información acá. Esto también es común y se puede estructurar para todas las colecciones de la misma manera. Digamos que esta es otra de las funcionalidades que me parece muy interesante, y es el ingreso masivo de datos. Si bien es cierto, yo puedo crear un usuario que pueda ingresar datos a los formularios que les acabo de mostrar, también hay una forma de hacerlo masivamente a través de unos formatos de migración de datos que los definimos acá. Esos formatos los estructuramos en función del estándar Darwin Core, que es el estándar para compartir información. Hay algunas cosas sobre las que nos apoyamos, y digamos que esto lo podemos pasar de un archivo plano Excel a la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente a través de la herramienta de importación masiva. Y aquí lo que hacemos es un mapeo, o hacer una correspondencia entre los campos que tenemos ya configurados en la base de datos o en la herramienta, contra los campos que tenemos en el archivo de Excel, los cabezotes. Uno hace el mapeo y la correspondencia de uno a uno para poder incluir grandes volúmenes de datos. ¿Cuánto es lo máximo que yo podría incluir? Yo puedo incluir máximo 4.000 datos. La herramienta no le permite a uno más, y uno puede romper el límite y hacerlo con más. Sin embargo, por buenas prácticas, vale la pena trabajar máximo con ese volumen de datos para tratar de evitar cometer errores
que a veces uno no logra ver porque el volumen es demasiado grande. Esta herramienta de importación masiva de datos, igual que el formulario de ingreso de información, también valida cierto tipo de información. La obligatoria 100% la valida, pero aquí también te valida que un número de catálogo, por ejemplo, no se repita. O incluso con la parte taxonómica, aquí valida que la taxonomía superior esté completa. Entonces esas cosas no las podemos hacer rápidamente en un Excel, lo podríamos, pero se volvería como muy pesado. Hacia la parte de préstamos, también podemos crear los préstamos sobre los especímenes que están sistematizados. Entonces, digamos, todos estos formularios son configurables de acuerdo a las necesidades de la colección. Entonces, nosotros definimos al menos que necesitamos el número del préstamo, cuándo se prestó y cuándo se vence, a qué persona se lo estamos entregando, cómo lo estamos enviando, a qué institución, digamos, lo estamos enviando, y también cuáles son los especímenes que estamos prestando. Esto es dinámico y puede cambiar en el tiempo, sí, pero hay información que se puede mantener y todo el tiempo seguimos como trabajando en mejorar este tipo de información. ¿Qué ventaja nos trae, por ejemplo, crear los préstamos por acá? Que cuando un préstamo se va a vencer, la plataforma nos avisa, oiga, hay un préstamo que se va a vencer, y uno ya puede hacer una consulta para poder mirar cuál es el préstamo que se va a vencer, o si se nos ha vencido un préstamo, también digamos por acá se puede revisar este tipo de información. Otra de las funcionalidades que trae súper bacanas es la gestión de los árboles taxonómicos y geográficos. Digamos que acá se pueden hacer cambios muy rápidos con respecto a los taxones que se vuelven sinónimos. Es como simplemente coger y arrastrarlo hacia el nombre que cambió y le dice uno que es un sinónimo y él lo marca de un color diferente mientras que en la colección se actualiza la información. Posteriormente uno puede hacer como un proceso de depuración de esos sinónimos para dejar todos los nombres que son los actuales, una vez, digamos, los datos de la colección se hayan actualizado o se hayan mejorado. También puedo, digamos, de esta manera gráfica mover especies entre géneros fácilmente, y eso hace que se afecten de una vez todos los registros que tienen ese nombre científico, que están identificados a ese nombre científico dentro de la base de datos para hacer actualizaciones masivas. Entonces eso es súper útil. ¿Qué no puedo hacer? Por ejemplo, yo no puedo borrar nombres y eso ya va con reglas de bases de datos. Yo tengo que mantener la integridad de los datos, entonces yo no puedo borrar nombres de especies que de alguna manera, digamos, estén relacionadas con un espécimen. Eso no lo puedo hacer. Entonces, esto, digamos, lo permite la herramienta y lo hace muy eficiente. Otra de las cosas que, digamos, es importante de la herramienta es esta herramienta de Schema Mapper. La de Schema Mapper es una herramienta súper eficiente para generar datos y consultas en formato tipo Darwin Core, porque si bien es cierto, nosotros no ingresamos la información en Darwin Core, nos apoyamos del estándar, como les decía, sí podemos generarla en un formato que responda a Darwin Core con las características que el estándar nos solicita. Puedo ponerle los nombres que yo quiera en el momento de exportar la consulta, y digamos aquí también puedo definir qué cosas quiero que salgan dentro de la consulta, y al final digamos que con otra herramienta que tiene la misma plataforma que se llama Data Exporter, con esta herramienta yo puedo básicamente incluir, dejar la consulta y sacar los datos cada vez que quiera con una fecha de corte, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, voy a publicar los datos hasta el 31 de diciembre del 2020 y la consulta se va a mantener en el tiempo de la forma como la hice. En este caso, por ejemplo, lo que están viendo ahí en la pantalla es que, aunque yo hice, digamos, la última actualización en el 13 de enero, por ejemplo, en este caso particular, él me dice que a la fecha, ayer cuando estaba colocando esto, yo he actualizado 111.477 registros. Entonces, si yo quisiera, puedo volver a reconstruir la tabla para que se actualice la información. Entonces, son de las cosas chéveres que trae la plataforma. Igual, digamos, pensando en esquemas de publicación, algo que hemos estado intentando probar es cómo hacemos para conectar la base de datos directamente con una herramienta de publicación como la que tiene CIP Colombia para que se consuma la información cada tantos de tiempo, porque uno puede en el proceso de publicación poner unas frecuencias en las que se va a consumir a partir de una consulta SQL. Entonces, digamos, vale la pena y es
una herramienta súper bacana. Este formato particular lo estaba estructurando para Darwin Core. Sin embargo, también puedo generar un formato para Symbioto, si quisiera, y si quisiera publicar allá. Entonces puedo organizar la información de acuerdo a lo que se pide en la plantilla y con esta herramienta se hace muy rápido. Esta herramienta me permite, además de todo, exportar toda la base de datos, mientras que el módulo de consultas como tal, lo mismo, funciona de una manera muy similar. Yo selecciono los campos que quiero mostrar, pero digamos que lo máximo que puedo exportar en datos son 20.000 registros. Si la colección es tan grande como la entomología, tendría que fraccionar la consulta al menos en 6 partes para poderla sacar y luego pegar todos los datos. Esquema Mapper me permite sacarla completa. Entonces son como las funcionalidades distintas que traen. Ambas son súper útiles y ambas son muy eficientes. Este módulo de consultas tiene algo muy bonito y es hacer una subconsulta, porque es que a veces, por ejemplo, a uno le preguntan cuáles son los especímenes del departamento tal y de repente ese espécimen tenía más de un colector, entonces eso significaría en la consulta que salga como más de una vez el registro. El módulo de consultas hace las subconsultas internas primero y esas subconsultas que hace, digamos que genera un campo que es agregado, donde pondría el colector 1, luego el colector 2 y luego el colector 3 dentro del mismo registro y ya evita no tener, digamos, diferentes registros. Entonces son de las cosas chéveres que hace el módulo de consultas. También puedo hacer, digamos, ediciones masivas a partir del módulo de consulta o podría ser algo que le llaman acá unos record set para poder hacer una modificación de cierto tipo de datos. Por ejemplo, cuando uno dice algo muy particular que pasa acá es el nombre de la especie cambió y ahora es tal cosa porque geográficamente se partió. Entonces yo podría hacer una consulta con el filtro de la geografía y empezar a editar cada uno de los registros. Algunos complementos que trae la herramienta son estos, como por ejemplo el enlace a Geolocate. La idea es que yo puedo buscar acá una coordenada, realmente no es una coordenada, sino un registro que podría no estar georreferenciado y a partir de esta herramienta poder hacer una asignación de coordenadas, por ejemplo, por un polígono. Entonces mejoraría la calidad de los datos sin modificar, digamos, los datos originales, pero sí tratando de darles una mejor precisión. También, por ejemplo, en complementos, yo puedo exportar los datos a partir de los números de catálogo con Google Earth y tener, digamos, la capita de una vez para poderla cargar dentro de un mapa. Entonces esto también lo trae la herramienta y es bien funcional. Otra de las cosas que, digamos, nos preocupa mucho es el tema del etiquetado de la información. Entonces Specify trae una de las herramientas que es iReports integrada que nos permite generar, digamos, unas plantillas para generar las etiquetas a partir de las consultas que se hacen en el módulo de consultas. Creo que no lo mencioné, pero las consultas que yo estoy generando yo las puedo guardar. Si eso satisface mis necesidades, pues yo simplemente las acomodo y guardo. Y la siguiente vez simplemente vuelvo y abro la consulta y no tengo que volverla a hacer. Eso que hacemos allá lo podemos generar en un record set y empezar a funcionar con esta herramienta que básicamente lo que hacemos es definir una plantilla, cuáles son los campos que queremos sacar y empezar a generar toda la información de las etiquetas de los especímenes de manera estandarizada. Yo trabajo con la herramienta de reports, incluso la trabajo fuera de Specify, porque la versión que trae integrada no tiene algo que a mí me gusta, que es el código bidimensional, que es algo que implementamos en las colecciones biológicas. Igual, como es una herramienta libre y de código abierto, pues me permite generar mis reportes y ponerla a interactuar incluso con la base de datos. O si quisiera hacer una plataforma para hacer etiquetas, pues también podría hacerlo. Y lo otro que trae que es súper interesante es que tiene, digamos, conexiones con diferentes fuentes de datos. Entonces yo puedo tener una fuente de datos desde Excel o puedo tener una fuente de datos desde la base de datos a partir de una consulta. Entonces, al final, lo que nosotros terminamos como generando es unas plantillas que tienen una fuente de datos, definimos algunas impresoras y como cuáles son los métodos de preservación para saber en qué impresora vamos a imprimir y a partir de esto hacemos las etiquetas de las colecciones biológicas. Eso es, digamos, a grandes rasgos lo que trae la plataforma. Y algo que quizás olvidé mencionar es que también podemos hacer integración con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, tenemos un módulo completo para poder ingresar imágenes,
para poder ingresar las publicaciones, o incluso si estuviéramos hablando de colecciones de tejidos, pues también podemos agregar todas las secuencias genéticas, eso es posible dentro de la plataforma, o incluso agregar nuevos métodos de preservación. Creo que eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Kevin, maravilloso, muchísimas gracias. Vamos, antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas, vamos a lanzar una nueva votación luego de haber escuchado a Kevin con todo este contenido, que nos va a permitir ampliar un poco más o tener unos insumos para la discusión. Entonces ya está al aire la votación. Tenemos 3 preguntas. Una asociada sobre si crees que esta herramienta de Specify podría ser útil para su colección. La segunda está asociada a si su colección estaría interesada en recibir un servicio de instalación de Specify a través del Instituto Humboldt. Y pues bueno, ¿qué tal el seminario que nos compartió hoy Kevin Borja? Entonces, vamos a darle unos segundos más para que más personas puedan votar. Tenemos en este momento 146 personas conectadas por el canal de Zoom. Y bueno, por el canal de YouTube tenemos otro número también adicional de personas. Muchísimas gracias a todos. Tenemos 21 espectadores en YouTube. Listo, perfecto. Creo que podemos finalizar la votación. Cami, muchas gracias. Y vamos a pasar a ver los resultados. Entonces, el 97% de nuestros participantes creen que sí es una herramienta que podría ser útil. El 84% estaría interesada en contar con un servicio para la instalación de Specify, y un 68%, yo creo que, bueno, sí, un 68% considera que este es un seminario excelente, otro 32% considera que es un buen seminario. Entonces, le fue muy bien a Kevin en este seminario. Vamos a ver vamos a pasar entonces al Q&A. Kevin, tenemos muchas preguntas. A mí me gustaría arrancar con lo siguiente. La mayoría de las colecciones biológicas sueñan con tener Specify. ¿Sí? Cuando uno visita las colecciones, siempre tenemos preguntas asociadas a qué herramienta usar para poder gestionar la información de mis colecciones, los préstamos, bueno, que toda la información esté organizada, que no se pierda, pero ya por defecto como que hay una intención clara de querer usar Specify. Y tú mencionabas al inicio que pues Specify ha sido creado en medio de una comunidad que es muy grande en el mundo, que es de código abierto, pero a pesar de eso, pues uno encuentra unos retos enormes para que pues las colecciones lo tuvieran. O sea, si fuese tan sencillo, tan fácil y con esas comunidades de práctica global que existen, ¿por qué no logramos que la mayoría de las colecciones en el país lo tengan implementado o lo usen? ¿Qué pasa ahí? Pues, a ver, te digo, yo podría responder que instalar Specify es fácil. Realmente se trata de descargar la aplicación y ejecutar un asistente y decir siguiente. ¿Qué es lo que en el tiempo se empieza a volver complejo dentro de la plataforma? Es cómo ajustarlo a las necesidades. Que no es que sea complejo realmente, sino que es mientras que uno llega al consenso de qué es lo que debería tener su plataforma. Entonces, eso en parte, digamos, es parte de lo que sucede. Otra de las cosas que sucede es que quizás las colecciones biológicas, por temas presupuestales, no le apuestan a tener una infraestructura informática que apoye eso. Sin embargo, yo conozco muy poquitas personas que trabajamos con Specify. Yo creo que quizás lo que deberíamos tratar de tender a hacer es una comunidad de Specify Colombia, para que nos podamos dar soporte. Las personas que yo conozco que trabajamos en esto nos colaboramos mucho y nos apoyamos.
Aquí las verdades no están hechas, los manuales de la plataforma no son súper completos, son suficientes para instalarlo, pero no son súper completos para, por ejemplo, configurar la herramienta o personalizarla. Entonces creo que ese es tal vez como el reto. Hemos tratado de hacer algunos ejercicios con el Registro Nacional de Colecciones de apoyar algunas colecciones para tener Specify. El año pasado logramos apoyar eh, 2 colecciones, incluso otra de las colecciones, a otra colección también le pudimos dar el soporte y ofrecerles el servicio para poder instalar Specify. Lo único que hay que tener en cuenta es que esto requiere tiempo, requiere tiempo y de tener muy claro qué es lo que yo quiero, qué es lo que tal vez es más difícil, ¿sí? Yo siempre le pregunto aquí a las colecciones ya a mis compañeros curadores, les digo como, ¿qué es lo que debería tener la plataforma? ¿Cuáles son los datos que realmente tomamos? Y a veces en el ejercicio he llegado a conclusiones de queremos todo este montón de datos, pero realmente documentamos 2. Entonces yo digo, pucha, ¿para qué hicimos todo este esfuerzo si solo vamos a documentar 2? Dentro de las prácticas que yo siempre pienso de cómo uno podría hacer eso es empezar a mirar los datos. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? ¿Qué es lo que más hay? Y a partir de eso construir una base y después sí hacer una conciliación para que este proceso pueda ser rápido. Pero creo que tiene que ver con eso. Bien, perfecto. Tú mencionabas dos cosas que me llaman mucho la atención. Uno, la clave o la importancia de contar con una comunidad de práctica en el país alrededor de la plataforma, tanto para su instalación y su uso. Creo que eso es clave y eh, podríamos generar un espacio así a nivel del CIP Colombia con todas estas personas que vienen trabajando con la herramienta, con los interesados y poco a poco ir construyendo una comunidad alrededor de este tipo de herramientas. Me parece una, una excelente idea. Y dos, tú mencionabas que, bueno, se requiere tiempo para, pues, comenzar a trabajar en este objetivo. Y además de tiempo, ¿qué más requiere una colección para poder apostarle a un uso exitoso de Specify? ¿Qué más requiere en términos de infraestructura, en términos de personal, para asegurar que esto funcione? A veces tenemos colecciones que son equipos de uno. Sí, sí, claramente tú defines que se necesita una infraestructura, como les contaba en la presentación. Al menos la plataforma requiere de un equipo servidor, que puede ser el cliente, pero al menos de un equipo que pueda ser el servidor de los datos. Entonces, cuando menos eso requerimos. Y al menos una persona que le quiera apostar a mantenerlo. Las instituciones deberían tener al menos un informático que lo pueda hacer. Y puede ser también un biólogo, pero digamos que el informático en ese sentido es mucho más hábil o está más capacitado en el tema de poder configurar y entender cuáles son los lenguajes que hay ahí para poder personalizar la plataforma. ¿Sí? Pero en caso de que no, eh, digamos, nosotros podemos brindar el soporte, hacer la instalación y ya, simplemente la colección se encarga de continuar solo ingresando la información y de pronto decir una vez al año, cada 2 años mirar si vale la pena implementar la nueva versión que tiene la plataforma. Pero sí, como infraestructura creo que al menos un equipo, cuando menos, un equipo más o menos robusto. Esta no es una plataforma que no requiera recursos, entonces el equipo por eso tiene que ser robusto, porque al menos requerirá que tenga 4 gigas en RAM, que tenga al menos un disco duro, que tenga 1 tera de información, ¿no? Para que pueda funcionar eficientemente. Súper. Luis Acuña nos pregunta si hay que pagar alguna licencia al consorcio de Specify para poder usarlo o implementarlo. No, eh, realmente como les dije, Specify es libre y por como nació, libre y de código abierto, tiene que mantenerse libre de código abierto. ¿Qué es lo que tiene el consorcio? El consorcio tiene unas membresías que te dan un soporte. Entonces, de acuerdo al tamaño de tu colección, de acuerdo al tamaño de tus datos, ellos tienen unas tarifas puestas para que uno pueda participar, digamos, dentro de las mesas de trabajos de ellos o incluso que ellos le den soporte sobre la instalación. Creo que la membresía más baja que tenía el consorcio eran $1000, pero es solo para participar y tener soporte. Por eso creo que sí es algo importante establecer una comunidad a nivel Colombia para que podamos brindar ese soporte a las colecciones que no. Incluso nosotros como Humboldt no somos parte del consorcio
y funcionamos y seguimos implementando cada vez las actualizaciones. Súper, sí. Entonces, clave contar con una comunidad local que se pueda apoyar y no necesariamente tengan que acudir a esas instancias. Y además que son instancias pues digamos, son positivas o son beneficiosas para colecciones que son demasiado grandes. O sea, los museos de historia, los grandes museos de historia natural del mundo, pues requieren y necesitan de ese tipo de espacios. Tienen también cómo pagar para participar e incidir en cómo evoluciona la herramienta, ¿no? En cómo va mejorando, qué otras funcionalidades a futuro pues son las que se tienen que priorizar para efectos de sus intereses y que pues al final las colecciones del resto del mundo se van a ver beneficiadas de esos ejercicios. Súper. Nos preguntan, tenemos un espectador anónimo que nos pregunta, cuéntanos 5 ventajas que tiene Specify respecto a Excel. Bueno, una de las ventajas creo que se las charlé, integridad referencial. Yo en un Excel puedo borrar un dato fácilmente, un dato de taxonomía del que dependían muchos registros y no puedo volver el cambio. Otra de las ventajas, el tema de la duplicidad de las cosas. Yo puedo duplicar números de catálogo, aunque si bien es cierto yo podría formular el Excel para que me diga cuándo tengo un duplicado, eso hace que en un volumen de datos grande ya se vuelva un archivo inmanejable. Otra de las ventajas de una base de datos es el límite, ¿no? Si yo hablo de un Excel, por ejemplo, 2003-2007, un punto .xls, en modo compatibilidad, puedo manejar máximo 65.000 registros. Pero digamos que en el 66.000 ya el Excel no da. Tendría que cambiar a otro formato, entonces uno diría, no, pues ya puedo usar el no comprimido, que es el 2007-2010. Sí, pero también tiene un límite. Y cada vez que formulo el archivo se vuelve más pesado, entonces no lo puedo, es difícil de manejar. Otra de las ventajas que tiene Specify sobre un archivo de Excel está en la concurrencia de los usuarios. Un usuario maneja el Excel, mientras que Specify cualquier persona puede acceder, 2 personas simultáneamente incluso pueden acceder al mismo registro, porque la herramienta y por criterios de base de datos también, yo puedo bloquear el registro para que uno lo pueda editar y el otro lo pueda consultar. Y el otro pues es el tema de la seguridad. En un archivo de Excel, aunque yo puedo ponerle una clave, pues no puedo asegurar que no se me vaya a corromper en el momento que se lo pase a otra persona. No puedo asegurar que alguien no me ponga una clave y el archivo se dañe. No puedo asegurar que no se pueda corromper al pegar datos. Entonces esas son las cosas. Otra de las cosas es el tema de los formatos, ¿no? Yo puedo en Excel, y el caso particular que nos sucede a todos cuando trabajamos con fechas. ¿Cómo quiero ver la fecha? La quiero ver en año, mes, día, pero si resulta que la copié y la pegué, me pega un número y yo digo, pucha, me dañó la fecha, ¿no? Excel lo interpreta como quiere. La base de datos dice, este campo es de fecha y tiene que ingresar de esta manera, no es de otra. Entonces, digamos, sí presenta muchísimas ventajas tener una base de datos en general frente a un archivo Excel. Bueno, entremos un poco más en la herramienta con otras preguntas de los usuarios. Carolina Londoño nos pregunta si cuando tú tienes un invitado a consultar la base de datos se pueden restringir eh, las ciertas vistas a las columnas de los datos. Pueden haber Sí, sí. restricciones o a nivel de las columnas o solamente de tablas. No, puedes restringir en realidad todo lo que quieras. Obviamente que se restringe a nivel de tablas, pero eso significa también que restringe ciertas columnas. Entonces tú podrías simplemente dejar usuarios de invitados para que vean los datos, no puedan modificar ni borrar ni adicionar datos. Puedes restringir incluso que la gente pueda consultar. Entonces puedes restringir básicamente lo que quieras en la herramienta. Súper. A nivel de usuario o de grupos de usuario, como lo decía, ¿no? Súper. Karen Meneses nos pregunta, ¿qué hacer en casos donde hay muestras de hace más de un siglo y no se han tomado todos los datos completos de las muestras? Que es una situación muy común en colecciones de entomología. Yo creo que hay que ingresarlas con la información básica que haya. Como les decía, lo mínimo que debería tener un espécimen, al menos desde mi punto de vista, es el número de catálogo, una identificación taxonómica y de dónde viene. Eso es lo mínimo.
De pronto en el tema de dónde viene, solo tenemos el país. Pues bueno, ya hay, digamos, protocolos que le permiten a uno saber qué hacer con eso, como el caso del protocolo de georreferenciación que hiciste con el grupo de georreferenciación DAIRO, ¿sí? En donde dices, bueno, no tengo una descripción exacta de la localidad, pero esto era en 1900 y pico, y dijeron que era Leticia. Bueno, pues entonces el protocolo dice que lo puedes dejar sin descripción del lugar de colecta, Leticia. Entonces hay que ingresar la información, hay que ingresarla y en algún momento buscar los medios para poder, o la financiación para poder mejorar esa información y en el tiempo empezar a hacer procesos de georreferenciación si el tema de localidad está incompleta, o hacer giras de especialistas, no sé, donde se pueda disponer la información para mejorar la taxonomía. Entonces yo creo que eso hay que incluirlo, hace parte de la colección. Bien, maravilloso. Humberto Quintana nos pregunta que si nos puedes explicar un poco más lo que mencionaste al comienzo sobre MySQL y MariaDB. Sí, MySQL pues es un motor de base de datos, es un manejador de la base de datos. Entonces, básicamente, ambos son motores de base de datos. La diferencia es que MySQL pues lo adquirió Oracle y entonces ya hay ciertas funciones del software que están siendo privativas o tienes que pagar. MariaDB pues es libre, pero en realidad es eso, es un manejador de bases de datos. Sirve para manejar la base de datos. Ok, ok. Sebastián García nos pregunta cómo podemos editar metadatos de los especímenes de una manera masiva en esta herramienta. Me gustaría que de pronto me dijera qué, qué, qué entendemos por metadatos, porque es que yo entiendo que el metadato es lo que le da el contexto al dato, ¿sí? Entonces eso depende. O si de metadatos hablamos de partes específicas de los datos que tiene el espécimen, no sé. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Sebastián que nos haga una contrapregunta para poder abordarla más adelante entonces en este espacio. Luz Miriam nos pregunta, si se realiza una salida y se procesa la información que recomiendas para el ingreso de los datos, eh, a exportar desde el formato Darwin Core o hacer el ingreso directamente. Claro que esta pregunta está bastante triquiñuela, no, realmente no la comprendo. Voy a pedirle a Luz Miriam, por favor, que nos ayude a redactar un poco mejor la pregunta para hacerla un poco más comprensible y buscamos darle una respuesta, por favor. Gracias, Luz Miriam. Karen nos pregunta si es indispensable usar un servidor para gestionar la información de Specify o existe otro modo de implementarla. Lo recomendable siempre es un servidor porque es quien se va a encargar de gestionar, o sea, de servir para gestionarlo, para gestionar la plataforma como tal, la base de datos. Pero Specify puede funcionar perfectamente en un equipo que no sea un servidor. Creo que se puede implementar fácilmente. Lo que pasa es que lo que hay que pensar es que tú estás custodiando unos datos, los estás manteniendo y si tu equipo se daña, pues la base de datos se daña, aunque hay estrategias, ¿no? Yo al menos tengo dentro de mis estrategias hacer un backup semanal, al menos, ¿sí? Para, en caso de que tuviera algún fallo, pues tengo como restaurar la base de datos y ese backup lo mantengo en mi equipo de programación, pero también lo tengo en el centro de datos del instituto, de manera que pueda recuperarlo si me fallara masivamente el equipo en la sede, por ejemplo, y el servidor en la sede. Súper. Sebastián nos pregunta lo siguiente, Kevin, quizás tú has tenido la oportunidad de tener contacto y tener la oportunidad como de explorar múltiples herramientas para el manejo de colecciones. ¿Cuáles crees desde ese punto de vista, o bueno, qué tan amigable crees que es esta plataforma respecto a otras que puedan existir o que has tenido la oportunidad de explorar? Yo creo que es la más amigable que he visto. Yo he trabajado con Airbar Sorbar, por ejemplo, y Airbar Sorbar me parece complicada, me parece que el manejador de bases de datos está un poquito desactualizado y es difícil hacer las configuraciones. Eh,
digamos que la desventaja fuerte es en el tema de empezar a hacer las configuraciones requiere un poco de tiempo. Pero de resto no le veo desventaja, no se la he encontrado porque me parece que es una herramienta muy completa y cada vez la mejoran más. Entonces, incluso una de las cosas que tiene bacanas es que Specify puede funcionar la versión 6 localmente y la versión 7 a través de Internet, y las dos pueden vivir tranquilamente de alimentar la base de datos. Eso me parece una Claro, super ventaja. pero ¿lo consideras una herramienta amigable? O sea, más allá de las ventajas y desventajas, ¿lo consideras una herramienta amigable? Sí, sí, aunque pues me parece que el término está raro, pero sí, sí es amigable. Es, es, es muy sencilla, en la medida que uno la usa se vuelve sencilla, es fácil. Súper. De hecho, acabas de mencionar algo y Diana González y Henry González, Henry Agudelo, perdón, nos invita a que nos cuentes cuáles son las desventajas de Specify. Es duro porque tú eres pro Specify, pero yo creo que vale la pena hacer el ejercicio de que seguramente debe tener por ahí su lado flaco, su lado retador. ¿Cuáles serían esas desventajas? No, lo que te digo, por ejemplo, a mí me ha parecido súper retador hacer la implementación de la versión 7. Eso es algo en lo que me he demorado bastante tiempo. Eh, de pronto la versión 6 la manejo muy bien porque llevo casi 8 años larguitos trabajando en eso, ¿sí? De encontrar nuevas funcionalidades y cosas. Entonces, la documentación es una desventaja. No está tan documentado cómo hacer ciertas cosas en la herramienta. Es algo que te toca cacharrear. Entonces, eso sí puede ser una desventaja, pero para lo básico funciona. Pero ya que cuando uno quiere implementar cosas nuevas, ya le toca un poquito más de esfuerzo. Por eso insisto en que uno necesita una comunidad. Es por eso, porque de pronto hay cosas que yo he trabajado. Esto, por ejemplo, del esquema Mapper, yo lo conocí en el año, tal vez como en el 2017, en una charla que estábamos en Bernet. Dairo nos habías invitado y ellos me lo mencionaron y dije yo, bueno, venga a verlo, miro, porque si tú miras la documentación, el esquema Mapper no aparece por ahí. Sin embargo, la herramienta tiene una, pues como todos, ¿no? F1 y te aparece la barra de ayuda, pero a veces no es tan claro. Entonces, a veces en la documentación sí es un poquito duro. Creo que es la Vale. desventaja más grande. Ah, bueno, y otra de las desventajas que también cabe la pena mencionar es el tema de los recursos. Yo les expliqué que es una herramienta que pide recursos. Entonces, los equipos viejos, ¿Recursos eh, financieros qué no, recursos? recursos de máquina, de cómputo. ¿Sí? Si tú tienes un equipo con una memoria RAM muy bajita, la herramienta va a ser dura, no va a ser muy funcional. Entonces sí requiere consumo de máquina, bastante consumo de máquina. Specify, la base de datos no. Specify como tal sí pide máquina. Entonces es una desventaja que tiene la herramienta. Sin Ujú. embargo, digamos, por ejemplo, eso también tiene soluciones, porque conozco instituciones donde con equipos muy viejos se conectan a una máquina virtual que tiene los recursos necesarios para trabajar en la herramienta. O sea, hay formas como en todo, ¿no? Ujú. Súper. Felipe López nos hace la siguiente pregunta. Si existe un control de versiones dentro de la herramienta, principalmente para poder hacer trabajos en conjunto. No entiendo lo de control de versiones. Me imagino que hará referencia a las modificaciones que se pueden ir haciendo dentro de un dato a través del tiempo. Sí, tiene una tabla de auditoría donde puedes rastrear todos los cambios que haces a un registro en el tiempo. No lo puedes visualizar tan fácilmente a través de la herramienta. Puedes saber quién fue la última persona que modificó un registro, pero no puedes saber qué si no consultas la tabla de auditoría. Porque, digamos, Specify sí tiene una base de datos muy robusta que contempla muchas de estas cosas. Entonces sí, hay una tabla que se llama Specify Audit Log, donde puedes ver esos cambios a los registros y tratar de rastrear qué fue lo que cambió. Súper. Kevin, digamos, tienes la oportunidad, desde tu perfil como ingeniero, bueno, tienes la oportunidad también de trabajar con muchos de estos biólogos curadores dentro de las colecciones del instituto. Y en este espacio, muchos de nuestros participantes no necesariamente son ingenieros, ¿sí? La mayoría son biólogos que tienen que hacer ese tipo de trabajos en sus colecciones. Son los encargados de las bases de datos como biólogos de formación. En ese sentido, ¿qué consideras o cuáles consideras que son las habilidades mínimas que debe tener la persona encargada de manejar
este tipo de herramientas en una colección para comenzar a configurar? ¿Cuáles son esas habilidades mínimas que hay que tener ahí? Mm, bueno, debe conocer un poquito de bases de datos eh, para saber cómo hacer la instalación de la base de datos, cómo desplegar la base de datos de la herramienta, aunque tiene un asistente para hacerlo. Debe Ujú. conocer un poquitico de XML, que es un lenguaje de marcado a través del cual, digamos, tú puedes configurar qué campos quieres que vayan dentro de la herramienta, como qué campos quieres que sean obligatorios. Y ya, eso debería ser como lo mínimo básico, pero son cosas realmente mínimas que debería saber. Para instalar la base de datos, pues cómo crear un usuario, cómo darle privilegios a un usuario para poderla desplegar y de XML sí tiene que conocer algo un poquito más avanzado para saber cómo implementar ciertas etiquetas. Pero creo que eso está ahí en la documentación. Sin embargo, en el ejercicio que nosotros hicimos el año pasado con el Registro Nacional de Colecciones, la transferencia de capacidad se hizo a biólogos, no a ingenieros. Ujú. Entonces, con los biólogos básicamente trabajamos en estructurar los datos, en hacer algunas configuraciones y se les transfirió la capacidad de, por ejemplo, cómo hacer los backups, cómo restaurar la base de datos. Cosas muy básicas. Ya de en adelante, pues lo que te decía, o creo que lo mencioné en la presentación, la herramienta puede funcionar sin actualizarla. Pierdes las actualizaciones y las mejoras que se hagan, pero funcionaría perfectamente también, de acuerdo a las necesidades. Entonces, sería como eso. Súper, entonces, bases de datos y XML, algo Sí. en esos dos temas. Súper maravilloso. Bueno, nos quedan unos pocos minutos, vamos a seguir avanzando con más preguntas. A ver, es que esto se mueve mucho con las preguntas. Andrea Tafur nos pregunta si para el tema de las etiquetas se puede hacer desde Specified o hay que utilizar un aplicativo externo como iReport o algo así. Como les mencionaba, iReport está integrado a Specify. Lo que pasa es que yo lo uso externamente porque en las colecciones biológicas tenemos implementados los códigos bidimensionales o códigos QR. Me parecen más eficientes para manejar los números de catálogo por la forma como crecen. Pero desde la plataforma lo puedes trabajar con iReports. Bien, hay algunas colecciones que tienen sus datos, sus bases de datos en Access. ¿Es fácil pasar de Access a Specify? Sí, sí, en realidad desde Access puedes hacer una consulta que exporte la información en un formato Darwin Core y después, digamos, ya cuando estés en Specify empezar a desagregar la información, porque algo que no mencioné es que los formatos de migración de datos que nosotros tenemos implementados no tienen la información agregada. Es decir, que los colectores no aparecen en el mismo campo, sino que tú tienes que dejar, por ejemplo, el apellido y el nombre del colector separados. Igual con los determinadores, por ejemplo. Nombre y apellido del determinador. Entonces la información va desagregada o hacia los métodos de preservación también. Un espécimen puede tener más de un método de preservación. En mamíferos tenemos pieles, cuerpos en líquido, esqueletos, eh, muestras de tejidos y a veces sonidos. Son 5 métodos de preservación, entonces lo que resta es ya desagregar la información, pero lo primero no es migrar directamente de Access a MySQL, sino de Access sacarlo a un formato plano, puede ser estandarizado y de ahí ingresarlo a la base de datos a través de la herramienta de migración de datos. Vale. Hernando nos pregunta, Hernando Valle, si el servidor que se utiliza para la base de datos funciona en algún sistema operativo particular. No, MySQL, que es quien tiene la base de datos, funciona en cualquier sistema operativo. Súper. Bueno, tenemos más preguntas. Tenemos un minuto. Vamos a abordar las dos últimas. Andrés López nos cuenta, bueno, que hace parte de la colección entomológica del Tecnológico de Antioquia y es un usuario de Specify 6, pero ha tenido problemas con con la impresión de las etiquetas. Eh, Cuéntanos si es un problema recurrente de Specify o se puede acudir a otro tipo de herramientas mucho más completas en términos de esta funcionalidad. No, iReports es una herramienta completa. Como lo mencionaba, lo que tienen es que revisar qué fue lo que hicieron en la plantilla que tal vez no está funcionando. Entonces, Specify
digamos, lo que les estuve mostrando de los formularios es apenas una parte de la herramienta. Spy Report es la herramienta que trabaja con iReports donde se hace el reporte. Entonces hay que revisar ahí qué es lo que no está funcionando para poderlo solucionar. Bien, Igual también se puede usar externamente iReports, o sea, eso no tiene rollo. En cualquier súper. caso es fácil. Última, vamos con la última para poder cerrar. Diana González nos pregunta si desde el Instituto Humboldt, al cual tú perteneces, este servicio de ofrecer la instalación tiene algún costo determinado hoy en día o está el servicio formalizado para efectos de explorar ese tipo de posibilidades. Eh, Formalmente les cuento que estamos pensando, sí, en, en, en monetizarlo porque requiere tiempo, es tiempo mío que se requiere, básicamente para que podamos hacerlo. Sin embargo, depende mucho del tamaño de los datos, depende mucho de la institución, del carácter de la institución, de manera que es algo que podemos discutir y podemos mirar, pero sí, sí estamos pensando en ponerle un Súper, yo costo. me imagino que en la medida en que tengamos más, más colecciones interesadas, pues podría consolidarse esta comunidad de práctica que optimizaría mucho más los ejercicios o los costos de implementación asociados a Specify. Kevin, muchísimas gracias. Hay muchas más preguntas, unas más técnicas que otras. Todas estas preguntas a todos los participantes les cuento que se las vamos a transmitir a Kevin luego para que por favor nos ayude con unas respuestas puntuales a cada una de sus inquietudes y se las compartiremos luego vía email a todos los que están registrados en el seminario de hoy para que pues ustedes no se queden con sus inquietudes por la limitación de tiempo que tenemos. Entonces, no se preocupen que van a contar con con esas respuestas. También quiero aprovechar para pues invitarlos al próximo webinar que vamos a tener el 27 de mayo. Vamos a continuar con este bloque de eh, programas o herramientas para la gestión de datos en colecciones biológicas. Vamos a tener un invitado especial internacional desde España, al doctor Francisco Pando, contándonos acerca de esta herramienta y conocer también pues, cuáles son esas ventajas y esas desventajas y poder, dentro de toda esta oferta que existe, en el mundo de las colecciones biológicas, pues cuál es la herramienta que más se puede adecuar a las necesidades y a las limitaciones que pueden existir en una colección particular. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo webinar del CIP Colombia. Kevin, muchas gracias y chao a todos. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Chao.